Pues muy bien, con mucho gusto le vamos a ceder la palabra al maestro Mauricio Guerrero. Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Adelante, Muy bienvenidos. amable. Bueno, pues gracias a Jorge, Joshua y a Diana por la confianza. Hemos tenido oportunidad de colaborar con la Junta de Asistencia Privada en varias administraciones y nos da gusto, bueno, continuar ahora en esta ocasión con un tema relevante y de actualidad, que es el taller del informe anual y que lo hemos titulado también cómo crear informes anuales de bajo costo y de alto impacto, considerando que tenemos limitaciones pues, de recursos económicos y de tiempo. Entonces, o sea, habría que hacer el esfuerzo para hacer un informe breve y con poco presupuesto. Si gustas la siguiente lámina, por favorcito. Lo que me gustaría es, bueno, que hagamos un taller que sea súper participativo, en el que vamos a ir tomando en cuenta las apreciaciones de cada uno de ustedes. Y bueno, lo importante es hacer de la experiencia particular conocimiento compartido y un objetivo que es muy ambicioso y que dependerá de cada uno de ustedes. Será el que el martes a las 3 de la tarde tengan ustedes ya una idea clara de cómo elaborar su informe anual. Entonces, lo que queremos pretender con este curso es darles las herramientas teóricas, metodológicas, pero sobre todo prácticas para poder elaborar su informe anual. Este taller he tenido oportunidad de replicarlo en múltiples ocasiones y realmente con una alta efectividad, porque realmente el 80% de la gente que se propone hacer su informe anual lo logra con pues esta metodología sencilla. Para sacarle el mejor provecho a este espacio, les pediría que por favor pusieran los celulares en vibrar y que por respeto a la audiencia no los respondieran, o si lo responden, que abandonen momentáneamente la sesión. Que escuchemos con genuina generosidad, solicitemos el uso de la palabra, ya sea mediante el chat con una pregunta o una participación, pidiéndoles que seamos breves, no interrumpir a los compañeros. Y bueno, la puntualidad en los momentos después del receso, que será un receso breve. Y bueno, también dar lo mejor de cada uno y ver que en este espacio lo que podamos comentar tiene un respeto a la confidencialidad y al profesionalismo de todos y cada uno de nosotros. Y luego pongo algunos ejemplos y bueno, no lo tomen como nada personal. Entonces, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de que me gustaría que participaran 2 o 3 de ustedes. La siguiente lámina, por favor, que sería, ¿qué es un informe anual? ¿Qué no es un informe anual? ¿Y por qué las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las instituciones de asistencia privada y las AC de beneficios a tercero, tienen la obligación de hacer un informe anual? ¿Quién nos quisiera compartir su punto de vista? Si levantan la mano, y si no, pues la vamos a otorgar aquí con la lista. Alguien que quiera participar, ya por ahí GR quiere participar. Si le abren el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Muy Pues buenos días. es para mayor transparencia, para informar a sus donantes, pues el trabajo que se estaba haciendo. Muy bien. ¿Y qué consideras tú que es un informe anual? Pues es todo lo que toda la información que se pone a la mano tanto a beneficiarios, donantes y al público general. Muy bien. ¿Y qué no sería un informe anual? Pues algo donde no te da cifras, donde no te da indicadores, donde te da resultados. Solo mencionar, se hizo tal cosa, hicimos tal, más sin información como que tangible, ¿no? De lo que en verdad se hizo. Claro, muy bien. La única cosa que quisiera comentarte es que no es una recapitulación de todo. Tú dijiste es un informe de todo lo que hacemos. No es una recopilación justo de todo. Es dar cuenta de lo más importante, de las actividades más relevantes y justo plantear indicadores. Entonces, no es un reporte del día a día, son los grandes ejes, las grandes líneas estratégicas que nos hacen cumplir el reto social.
Y además de es una obligación, pues es una gran oportunidad. Entonces yo lo primero que les invitaría es a que tratemos de cambiar nuestra percepción y que veamos que el informe anual, que incluso, bueno, pues en términos prácticos sí es una obligación, lo veamos como una gran oportunidad de poder recapitular en lo que ha hecho nuestra organización durante un año de actividades y plantear las expectativas de lo que podríamos seguir haciendo si seguimos contando con la participación, pues, de la sociedad en general. Porque recordarán ustedes que, bueno, una organización de la sociedad civil y las IAPs son sustentables a la larga por dos factores importantes. Uno, porque la sociedad lo demanda, el cumplimiento de las tareas por las que fuimos creadas, y la otra porque logramos buscar los recursos humanos, técnicos, materiales para poder desarrollar nuestro trabajo. Muy bien, ¿alguien más que quisiera complementar lo que nos dijo su compañera? A ver, LG, que nos come. Ah, es Lourdes Gómez, no, Lourdes Gómez está de invitada. Entonces, JC, es Jorge Adriano. Entonces, uno más. Lo que pasa es que no alcanzo a ver quién levanta la mano. JS, no es Joshua. Y ahora sí, Alberto. ¿Qué nos comentas, Alberto Mendoza? Igual tenemos una mano, Mauricio de María Luisa, no se había levantado. Bueno, entonces se la otorgamos a ella. Hola, sí, es justamente que no es, yo también tenía la impresión de que no es como que el detalle de todas nuestras actividades, sin embargo, sí es el desglose de lo que nos permite cumplir con nuestro objeto fundacional en cuanto a número de beneficiados, número de servicios, y como que todo lo que nos ayuda a cumplir ese objetivo con los requisitos que nos piden, que es lógicamente transparencia y rendición de cuentas. Claro, transferencia, rendición de cuentas y dar una recapitulación breve de los indicadores que perseguimos en la gestión que está terminando. Muy bien, si pasamos a la siguiente lámina. Entonces, bueno, los invito a que cambiemos la mentalidad y que veamos que un informe anual no es una obligación, es una oportunidad para dar a conocer el trabajo de la organización y decirles a los donantes lo bueno y eficiente que es nuestra organización. Es un principio, como ya lo dijeron nuestros compañeros, de institucionalidad y de transparencia. Institucionalidad en el sentido de que da cuenta de lo que hace una organización que está legalmente constituida, que tiene un órgano de gobierno que da cuentas a la sociedad de lo que hace, nuestro patronato, que tiene indicadores de desempeño a través de nuestras diferentes actividades funcionales y que actuamos con transparencia, es decir, los recursos que se ponen al alcance de la organización los manejamos de la mejor manera. Entonces, para las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones de asistencia privada, informar es una obligación legal, pero también es una obligación ética hacia los órganos de gobierno, los donantes, los beneficiarios y la sociedad en general. Y es un principio estratégico, porque finalmente es una manera de comunicarnos con estos grupos de interés que interactúan con la organización y que si no lo hacemos, bueno, pues estamos distantes, porque recordarán como principio fundamental de la comunicación que lo que no se comunica no existe. Entonces, el informe anual es todas estas oportunidades para plasmar toda esta información. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el verdadero objetivo de un informe anual? El informe anual, entonces, es una herramienta que puedes usar para informar, conectar, inspirar y procurar. Entonces, el informe anual tiene dos momentos: la transparencia y la rendición de cuentas de lo que hicimos en el año inmediato anterior, y también la oportunidad de sensibilizar a la gente, a los grupos de interés sobre lo que estamos haciendo con miras a ganarnos la confianza de estos grupos y incrementar los recursos para la organización. La siguiente, por favor.
La siguiente lámina. El informe anual entonces representa una oportunidad para agradecer públicamente a quienes nos apoyan, mostrar la institucionalidad, seriedad y permanencia de la organización, construir y transmitir nuestros mensajes clave, dar cuenta de los logros alcanzados y demostrar cómo te tomas en serio tu trabajo, poner en contexto los datos financieros y qué logramos con ese dinero. Y bueno, dense cuenta que las organizaciones realmente somos efectivas y las instituciones de asistencia privada no quedan fuera de ello, de la enorme esfuerzo que hacemos porque el dinero se transparente y porque realmente se canalice de la manera más adecuada, evitando que los gastos de administración sean onerosos. Entonces, pues damos cuenta de eso, lo detallamos y finalmente también damos cuenta de testimonios de nuestros donantes, de nuestros beneficiarios, del personal operativo, de los aliados estratégicos, para que hablen de lo que tienen como percepción de la organización. Y en ese sentido, nuestro informe anual puede tener varias modalidades y ahí depende un poco de la creatividad que nosotros tengamos. Hay informes anuales que además de rendir cuentas de lo que se hizo en un año, privilegian un tema en particular que va muy relacionado bien con nuestro modelo de atención, alguna área sustantiva en la que estamos colaborando, o bien con los valores. En algún tiempo, alguna organización que tenía como principios fundamentales 4 o 5 valores, resaltaba un valor en cada uno de sus informes anuales, enfatizando ese en particular sin perder de vista lo que se había logrado desarrollar en el año. La siguiente, por favor. El informe anual también es una garantía de transparencia para los donantes actuales y los potenciales, porque una vez que consumamos nuestro informe anual, estamos teniendo una herramienta que nos servirá todo un año para poder prospectar nuevos donantes y nuevos aliados estratégicos. Así es que también el informe anual se convierte en una herramienta indispensable de nuestro marketing, de nuestra mercadotecnia y procuración de fondos. Y es un instrumento que motiva a los miembros de la organización en sus diferentes categorías y los compromete a los retos para el futuro. Este taller lo vamos a hacer muy interactivo, entonces vamos a tener un pequeño receso y les sugiero que vayan pensando en su momento en tener comentarios al respecto sobre los datos de la operación, tener pendiente a lo mejor el número de beneficiarios, otra organización a lo mejor nos comenta de su misión, otra organización nos comenta de su visión y otra nos comenta un poco de su pensamiento estratégico, que son elementos que debemos incorporar en la estructura del informe anual. La siguiente, por favor. ¿Cómo debe ser un informe anual? Bueno, ante todo debe ser breve, que la gente se quede con ganas de conocer más. Tiene que ser conciso para que la gente lo lea de principio hasta el final. El mejor resultado para que la gente visite también su página web, que no queden tan exhaustos como que no lleguen a ese punto. Tiene que ser atractivo, tiene que ser barato y ahora lo que pretendemos es que nuestro informe sea digital, de manera que sea de bajo costo y que además de ser descargable lo podamos emitir a los diferentes grupos de interés de manera breve a través de nuestras listas de correo o a través de nuestra página o a través de los envíos que hacemos cotidianamente. Les comento como anécdota, hace muchos años, bueno, había informes anuales de 300 páginas o otros informes de, no sé, de 100 páginas y me tocó varias veces asistir a eventos organizados por instituciones de asistencia privada o asociaciones civiles, donde se les repartía a los participantes el informe anual y era lamentable ver cómo al final del evento aparecían ahí ejemplares no
reclamados del informe anual. Es decir, la gente lo recibía, lo ojeaba y lo tiraba. Entonces no podemos ya darnos ese tipo de lujos y aparte, bueno, también la situación del medio ambiente. Entonces implica poder hacer informes anuales que sean baratos, pero también si los queremos entregar, que puedan ser digitales descargables, o vamos a ver algunas ideas fundamentales que nos podrían ayudar a tener unas visiones sintéticas de cómo tener estos informes baratos digitales que llamen la atención y que sean de alto impacto. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna observación de parte de ustedes? ¿Qué debe de reunir un informe anual? Un informe anual debe de tener cuando menos 4 apartados fundamentales. Y esos apartados fundamentales van relacionados con situaciones que son fundamentales para el desempeño de una organización. Hablamos primero de un mensaje institucional que está avalado bien por la carta del presidente del patronato o bien conjuntamente por la carta del presidente acompañada de la carta del director, o en algunas otras modalidades de informe existe la carta del presidente y la carta del director. No hay una regla escrita, cada quien es libre de incorporar los elementos que guste. La única cosa es que sí hay premisas fundamentales de qué debe decir quién, y ahorita entramos en eso. Ese criterio del mensaje del presidente es lo que ampara la institucionalidad. Es decir, para que ese presidente del patronato pueda emitir un criterio, atrás de eso hay muchos elementos que le dan sentido a la organización, pues que está legalmente constituida, que cumple con los principios y procedimientos de la Junta de Asistencia, que tiene un patronato activo operando, que tiene personal operativo funcionando, que cuenta muy probablemente con voluntarios, que tiene un modelo de atención, que está comprometido con una visión particular, que cumple con un modelo de atención, que cumple con ciertos objetivos de trabajo. Y todo eso se manifiesta a través de este criterio de institucionalidad. Otro aspecto importante es la legitimidad que le da, en el caso de las instituciones de asistencia privada, el patronato a nuestra organización, y en el caso de las asociaciones civiles de beneficios a terceros, su consejo directivo. Los patronos o los consejeros legitiman su trabajo y su posición a través de ese cuerpo colegiado que orienta, canaliza y desarrolla el ritmo de la institución. Luego hablamos de aspectos de impacto o de resultados, es decir, detallamos cada una de las áreas o de nuestros programas y los logros que estamos realizando, y eso tiene que ver con un criterio de impacto. Y luego otro elemento fundamental que tenemos es hablar de los estados financieros, en algunos casos auditados de acuerdo al presupuesto que maneja nuestra organización, y en el otro caso, bueno, nada más nuestros estados financieros con el afán de dar cuenta de transparencia. Recibí X, gasté Y en su caso, si tengo un remanente, lo tengo en el banco, o si tengo un déficit, bueno, pues decir, gasté tanto y está por ingresar tanto para el flujo de caja y ver todos esos detalles. Me gustaría que alguno de ustedes nos comparta si su institución en el informe solo hace la carta de presidente o hacen también la carta del presidente y una carta del director. Y si encuentran que tiene elementos distintivos una y otra. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, vamos a pedirle entonces a Juan Carlos Quirós que nos comente qué hace su institución en ese sentido. Te escuchamos, Juan Carlos.
Sin pena no es examen. Juan Carlos, ¿no estás por ahí? Ángel Tenemos. Saúl López Hernández. Entonces, Adelante, Ángel, por favor. Bueno, ¿sí me escuchan? bienvenido, Ángel. Bueno. Sí, Te escuchamos, a tus Ángel. órdenes. ¿Qué nos comentas? José Ángel. ¿Sí tiene abierto el micrófono José Ángel? ¿Alguien más que quisiera participar porque se nos perdió José Ángel? La pregunta concreta es que nos den un ejemplo de si su institución acostumbra poner cartas solo del presidente o carta del presidente y del director en sus informes anuales, y si ustedes consideran que debe de haber algunos mensajes diferenciados entre lo que dice uno y lo que dice el otro. Bueno, parece que ya tengo el micro encendido, ¿verdad? ¿Sí? Ok, en el caso de nosotros, que son varias instituciones que pertenecen a a un conglomerado, manejamos solamente la carta del director, no la carta del presidente del patronato. Y sí incluimos todo este contenido básico del que hace mención usted, pero el tema del patronato solamente lo mencionamos al final del informe. O sea, solamente ponemos ahí como el listado de quienes integran el patronato, no tanto que venga algún mensaje de parte de ellos. Esa es la forma en que lo hacemos. Perfecto, hay plena libertad, no hay una norma establecida, pero sí nosotros compete ver cuáles serían las mejores prácticas. Y en este sentido, aunque hay casos como el de ustedes que privilegian la carta del director, hay otros que privilegian la carta del presidente. Yo le sugeriría que se haga bien o una carta de cada uno, y lo óptimo es una carta conjunta, porque si hay criterios distintos de lo que debe de decir un patrono, presidente, y de lo que debe decir un director. ¿Y en qué radican las diferencias? El patronato habla de estrategia, el patronato habla de rumbo, el patronato habla de visión y el director habla de operación. Entonces, una buena carta de presentación de un informe a lo mejor está suscrita por los dos, en la que el patrono, presidente o presidenta, establece el criterio de hemos propuesto realizar tales y tales actividades, hemos logrado tanto, estamos satisfechos, no estamos satisfechos, a lo mejor decimos estamos satisfechos, pero podemos hacer más. ¿Y de qué depende el poder hacer más? Pues a lo mejor depende de contar con más recursos económicos o con más personal o con más centros de atención, y entonces ahí se puede dar cuenta para motivar a la población a través del informe anual a que participe más activamente. Entonces, me gustaría que les quedara claro estos dos criterios. El patronato por naturaleza habla de visión, de estrategia, de rumbo, y la dirección habla de operación, de logro de resultados. Uno habla de la visión de futuro, el otro habla del día a día. Y entonces valdría la pena que ustedes lo incorporen en un documento conjunto o una carta que tenga un pedacito breve, un párrafo y medio de parte de uno y un párrafo y medio de parte del otro, y a lo mejor puestas en la misma página ya dentro del informe. Alguien que con este sentido nos pudiera emitir, ¿qué diría el mensaje del presidente o presidenta del patronato con este comentario? Aunque lo digan de manera hipotética, ¿qué se les ocurre? Pues tal vez hablar sobre las metas y los objetivos que tienen en un corto, mediano y largo plazo pudiera ser por parte del patronato, ¿no?
y en el caso del director, pues hablar sobre lo que se consiguió, pero así, siendo muy objetivos. Muy bien. Ahora, aterrizándolo a la dimensión de tu organización, imagínate que tú estás ahorita ya haciendo el informe anual, lo estás redactando en tu escritorio. ¿Qué pondrías como fundamental del presidente? ¿Qué pondrías como fundamental ya directo, de acuerdo al planteamiento que nos acabas de hacer, que es bastante correcto? Pues tal vez en el caso de Parques Alegres, por ejemplo, que es uno de los programas sociales que tenemos en Fundación, si fuera por parte del presidente, tal vez plantear un poco sobre la búsqueda de concretar 1000 comités de vecinos de parques públicos de la ciudad de Culiacán. Y en el caso del director, pues tal vez plantear que se consiguieron concretar a lo mejor, no sé, 950 comités de parques, llegando muy cercano a la meta. No sé, si es un ejemplo así muy puntual, pues podría ser así, quiero pensarlo. Claro, excelente comentario y bueno, nos da gusto ver que además de Sinaloa también tenemos compañeros de Colima y de algún otro estado de la República. Agradecemos a la Junta el que se fijen en invitarlos. Sí, efectivamente, y creo que ese logro es súper importante y entonces queda la pauta para que entonces digas por qué no lograste ese 5% pendiente y a lo mejor dices faltó participación ciudadana o faltaron recursos o nos faltan alianzas. Ese otro 5 lo podríamos lograr si nos aliamos con 4 o 5 organizaciones IAPs de la región. Entonces abre la posibilidad de que además de que estás rindiendo cuentas y dando efectividad de tu trabajo, estás dejando abierta la puerta para poder buscar algún factor de logro. ¿Alguien más que nos quisiera compartir, así en un sentido más pragmático, lo que podría ser su mensaje del presidente y del director? Gloria Morales. Si también nos dices tu cargo y la organización que representas y el Estado. Sí, soy Gloria Morales, soy ejecutiva de vinculación y comunicación en una asociación civil que se llama Mapacín, igual forma parte de la misma fundación que Parques Alegres aquí en Sinaloa. Y pues es el caso como lo comenta Ángel, ¿no? Primero es el mensaje del director y no suele ir el mensaje del patronato, aunque nosotros sí compartimos este informe con nuestro consejo directivo. Pero mi pregunta era hacia qué tan recomendable es hablar sobre lo que no se logró y decir por qué no. O eso, omitirlo en otro tipo, eso plasmarlo en una reunión o en una rendición de cuentas de otro tipo. ¿Qué tan recomendable es eso? No, yo creo que justo acabas de dar en un tema que es fundamental y que de repente decimos que lo ponemos o no lo ponemos. Claro que lo ponemos, es parte de la transparencia y parte también de la rendición de cuentas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Por eso entonces ahí articulamos a el patronato con la operación. Entonces el patrono presidente puede decir, aunque los logros han sido importantes, no han sido suficientes. Tenemos pendiente el haber cubierto el 5% de tal cosa por tal causa. Y entonces abre un poco la posibilidad a que el equipo también se pueda involucrar y busquemos otro tipo de aliados o busquemos soluciones. Entonces es una manera también de ver. Por eso es muy importante que encontremos los dos mensajes. Ahora, si nada más se va a hablar del mensaje del presidente, pues sí comentar algo de estrategia. Y en voz del patronato, si estuviera nada más hablando el director, y en voz del patronato quisiéramos externar tal cosa. O el patrono presidente dice, y el equipo operativo ha tenido logros significativos, aunque estamos conscientes que falta reforzar la operación en tal sentido. Y entonces deja ver si es por recursos o por tiempo o alguna cuestión y se le va dando forma.
Entonces también implica en ver que las organizaciones son entidades en proceso de profesionalización, son entidades que pueden ir mejorando y entonces también permiten que la gente se pudiera involucrar. Muy bien. Siguiente punto de legitimidad. Entonces, nuestro informe anual tiene que contener también en una parte del informe quiénes conforman el patronato o el consejo directivo, y yo también les sugiero que también se incorpore el equipo operativo. Si los voluntarios son pocos, pues incluso incluir los nombres de cada uno de ellos. Si los voluntarios son muchos, y me hablo de muchos, de que a lo mejor 50 o más de 50, pues a lo mejor decir, y agradecemos la participación invaluable de los equipos de voluntarios que trabajan incansablemente en las áreas de atención, procuración, eventos, no sé qué, no sé cuánto. De manera que también la gente se sienta identificada. Luego hablamos de impacto, es decir, hablamos de la misión, hablamos de la visión, incorporamos nuestro modelo de atención y entonces damos cuenta de las partes operativas de nuestro programa. Aquí lo vamos a ver. Y después damos cuenta de los estados financieros. Y entonces, ¿cuánto recibimos y cuánto gastamos? Y ahí entonces estamos cumpliendo parte del criterio de transparencia. La siguiente, por favor. No sé si hay algún comentario de alguno de ustedes. ¿Alguien que quisiera añadir o preguntar? ¿Cómo debe ser un informe anual? Es parte fundamental de la imagen institucional, sirve como presentación y enlace de gran visibilidad a la organización, refleja la razón de ser y el corazón ideológico de nuestra organización. Por corazón ideológico de la organización me refiero a misión, que no es otra cosa que la razón de ser de la organización. Visión, ¿cómo quiere ser la organización percibida en un tiempo razonable? Y nuestros valores, que son las conductas fundamentales que queremos potenciar en la organización para que se facilite el cumplimiento de nuestra razón de ser. Y entonces el informe debe de reflejar la imagen de la institución. Y de repente nos encontramos, a mí me ha pasado, ya actualmente no, pero hace unos años, incluso informes anuales que eran súper ostentosos y que te llegan en un sobre rotulado ahí con letras muy bonitas, con un calígrafo y de señor don fulanito de tal, y luego vienen adentro de otro sobre y luego viene el informe de 84 páginas en papel muy bueno, con un alto gramaje, y viene una carta, y también eso puede dar una imagen de dispendio de recursos. Entonces tenemos que ser bien cautelosos, que ahora tenemos que cuidar nuestra imagen institucional, pero también que no demos cuenta de derroche de recursos, porque puede ser un factor contraproducente. Y yo sí tengo guardados algunos informes que de repente caían en esa situación y entonces el efecto puede ser incluso adverso. El mensaje del informe anual es congruente, coherente y consistente con la misión institucional, con el objeto social y con los propósitos. Es decir, da cuenta detallada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Si la misión establece ciertos criterios, a lo largo del informe anual vamos viendo cómo logramos esos criterios para el logro de esos objetivos institucionales que nos habíamos planteado. Y tiene también correlación con otros materiales impresos y electrónicos que utiliza la organización. Igual puede ser la imagen, ¿no? Con lo que tenemos relacionado con nuestra página web, con los materiales que diseminamos. Y bueno, ya ven que actualmente, bueno, no puede haber prácticamente una organización que no tenga página web, porque es como un niño sin acta de nacimiento. Actualmente, bueno, ya no podemos permitirnos esa situación porque nos pone en una situación de desventaja
justo por la identidad, el logro, la imagen de nuestra propia organización. Entonces, algunas organizaciones en el informe anual destacan a lo mejor el valor del compartir y entonces hablan en detalle de cómo comparten con sus grupos de interés, no nada más con los beneficiarios, también que compartimos con los aliados estratégicos, que compartimos con otras empresas que colaboran con nosotros y vamos dando cuenta clara. ¿Alguien que nos quisiera hacer un comentario en particular de algo en su organización? ¿Nadie? Bueno, seguimos adelante, por favor. ¿Qué no es un informe anual? No es una confesión de todo, incluyendo lo malo. Sí podemos mencionar algo que faltó de cubrir o de incidir. Tampoco es la oportunidad de hablar de todo lo que pasó en el año de la organización. Vamos a realmente jerarquizar la información para dar cuenta de lo más importante. No es una solicitud de fondos, aunque es una herramienta que usamos para la procuración de fondos. Pero en el texto, en la narrativa, ponemos los logros y dejamos entre líneas que a lo mejor si tuviéramos más recursos, pudiéramos hacer más actividades. Volviendo al ejemplo de los compañeros de Sinaloa de los comités, a lo mejor la situación es que sí faltarían recursos para la difusión o a lo mejor necesitas en los parques hacer reforestación para que la gente se interese y entonces a lo mejor nos faltan recursos o aliados para proveer los arbolitos que vamos a plantear y entonces ahí no vamos a pedir a ver quién nos dona árboles, pero sí vamos a esbozar la panorámica para que el informe nos sirva como punto de referencia. La siguiente, por favor. El contenido, entonces, un mensaje personal que inspira del presidente o del director. Ya lo comentamos. Una breve información de la organización. Creo que siempre debemos de mantener la misión, visión y valores de la organización, así como el modelo de intervención, el resumen de logros y resultados, y luego incluir historias, testimonios de donantes y de beneficiarios, y meter estadísticas. Yo les sugiero que estadísticas sean pocas, pero que sí nos sirvan como un punto de partida. Alguien que incluya en su informe anual su misión y su visión, que nos las quisiera compartir y que también nos dijera si la ponen esquemática, ponen un diagrama o cómo la manejan. Aunque aquí en la presentación vamos a ver algunos ejemplos de cómo lo podemos hacer. ¿Quién nos comparte? ¿Quién dijo yo? Bueno, si no, vamos a pedirle a Sandy Lara que nos comparta su misión y su visión de la organización. ¿Y cómo la incorpora? Hola, buenos días. Sí, nosotros sí incluimos en el informe nuestra visión y misión. De hecho, la ponemos como la incorporamos en nuestra página web, junto con los, ¿cómo se llaman? La carta del presidente y todo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la misión es ampliar las oportunidades de desarrollo integral de los jóvenes en zonas vulnerables de Ahome para formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Yo estoy acá en Los Mochis, en Promotor Apoyo a la Juventud, que manejamos lo que es el sistema preventivo de Don Bosco. Trabajamos en el oratorio Don Bosco, y oratorio Domingo Sabio. Tenemos 2 centros juveniles. Y la visión es ser la institución social más reconocida en el norte del estado de Sinaloa por la oportunidad que brinda a los niños, adolescentes y jóvenes de escasos recursos de lograr una mejor calidad de vida, lejos de los vicios y delincuencia juvenil. Y también incluimos lo que son nuestros valores, que también lo tenemos publicado en nuestra página web, que es libertad, responsabilidad, alegría, respeto, amabilidad, trabajo, gratitud, solidaridad y compromiso. Muy bien.
un comentario. En términos de comunicación, hablar de tantos valores es mucho. A lo mejor lo que te conviene es incorporarlo y hacer un decálogo Ok. de la organización, y entonces le completas a 10 y de los 10 puedes ver. O la otra, hacer un ejercicio tanto con el patronato como con el equipo profesional y de ver implicar un valor en otro. De repente a lo mejor Ajá. hablaste de responsabilidad y responsabilidad puede incorporar otro valor. O hablas de calidad y bueno, calidad a lo mejor también puedes meter ahí calidez. Si me lo repites, por favor, tus valores. Libertad, responsabilidad, alegría, respeto, amabilidad, trabajo, gratitud, solidaridad y compromiso. ¿Cuántos fueron? 9. 9. Bueno, entonces a lo mejor completas uno y dices el decálogo de Domingo Sabio o el decálogo de la organización y está perfecto, pero para efectos prácticos trata de incorporarlos. Entonces, de repente, compromiso con responsabilidad, alegría con servicio, o sea, sí se pueden matizar y entonces van a tener mayor fuerza, ¿sí? Porque en términos de comunicación, menos es más. Si tú me hablas de 10 valores, me pierdo, pero si tú me dices responsabilidad, servicio, compromiso, pues me doy cuenta. Y compromiso y servicio, y entonces el servicio buscando la alegría en la gente y el buen ser y el buen propósito, entonces se me redondea más fácil. Muy bien. Ok. Perfecto. Entonces también en cada informe anual tú podrías destacar una acción. Este año desdoblas el valor de la responsabilidad, el año siguiente desdoblas el del compromiso, el otro desdoblas a lo mejor los que tienen que ver con los atributos de la persona, del bien ser y del bien servir, y entonces le potencias en términos de comunicación. Muy bien, ¿alguien más que nos quisiera compartir? Mercedes Obregón, ¿qué nos dices? Hola, perdón. Sí, nosotros siempre incluimos el mensaje, siempre, el de entrada, y lo que tenemos ya como que tenemos que revisar, en enero vamos a hacer una planeación estratégica y tenemos que revisar la visión, como que ya no la tenemos que como revisar. Y lo que ponemos siempre más que el modelo de intervención es como los programas, cuántos beneficiarios, el general del programa y cuántos beneficiarios tuvimos en cada uno. Muy bien. Sí, es muy importante lo que nos está comentando Mercedes de mantener actualizada la visión de la organización. La visión es la percepción de cómo queremos ser vistos o qué le queremos lograr en un tiempo determinado. La misión es única, es nuestro objeto social, traducido en términos de qué es lo que quiere lograr nuestra institución. Es hablar del modelo institucional o es hablar del proyecto de la organización. En cambio, la visión se va matizando con el tiempo. Normalmente la visión se plantea 5 años. ¿Te la puedo Entonces, leer? probablemente la situación de Mercedes es que la visión de su organización era la visión 21-25, es decir, 2021-2025, y entonces ahora tendrá que construir la visión 2026-2030. Y no sé si Y en la el tenemos 2030, como muy general, no sé. Eso es lo que como que ahora me estoy cuestionando. Esta la hicimos en esa planeación y no sé si está demasiado resumida. Que esa persona que nos dio esa asesoría nos decía, no, porque teníamos como muchas viñetas, llegar a hacer esto y lo otro, y nos decía, no, resúmanla. claro, finalmente la visión se construye en función del liderazgo, de cuenta el patronato, el equipo operativo imprime cómo quieren ser vistos, pero finalmente la redacción sí habla para el mediano plazo. 5 años, normalmente las organizaciones que hacen la planeación estratégica revisan su visión cada 5 años y es importante que la incorporemos en nuestro informe anual.
Muy bien. ¿Alguien más que nos quisiera compartir, pero que nos compartan cómo presentan, está Ángel Saúl López, cómo presentan su modelo de atención en el informe anual? Te escuchamos, compañero. Sí, buenos días. Bueno, más que hablar un poquito sobre esto que comenta, quería hacer una pregunta, porque, por ejemplo, en el caso de nuestros programas, también incluimos, además de lo que usted plantea aquí, la historia del mismo. Entonces, ¿cómo ven ustedes que se integre pues, en el informe anual? A lo que veo, con el concepto que me habla de brevedad, que sea corto, un informe corto, creo que entonces yo creo que ya está de más estarlo planteando lo mismo año con año, pues. No es tanto año con año porque no tienes la garantía de que siempre es el mismo público. De hecho, el público va cambiando. Habrá algunos donantes que son donantes tradicionales, pero vas buscando otras alternativas. Yo creo que es más bien la forma en que lo presentas. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Si de repente tú pones una descripción de los programas y ves y haces un esquemita, pues no va a ser tan pesado. En cambio, si sí pones texto y pasan 2 páginas y sigues hablando de la historia del programa, pues no, pero si tú pones, haz de cuenta, por decirte algo, programa integral de valores. Este programa es fundamental, es un motor de la asociación y fue creado en el año de 1985, derivado justo de la tragedia del terremoto. Ha sido un programa eje en nuestro tal y actualmente moviliza 1 millón de pesos y beneficia a 180 familias en tal y tal sentido. Ah, pues está perfecto. ¿Sí? Entonces, aquí lo vamos a ver. Sí vale la pena. Les voy a dar una regla de comunicación para las organizaciones de la sociedad civil. La información, y va relacionado con OSC. La información debe de ser oportuna, es suficiente y C de calidad. Y entonces tú tendrías que hacer tu checklist de OSC. La información es oportuna, pues sí, si es oportuna, estoy dando cuenta de lo que hice en el año y quiero dar cuenta de este programa. Bueno, con los datos que yo les di, que se creó en el terremoto, que beneficia a 150 familias y que involucra un presupuesto de X, ¿es suficiente o habría que dar más información? No, pues fíjate que habría que dar más información porque resulta que este programa se lleva a cabo con las alianzas de 4 empresas y el gobierno municipal. Ah, bueno, pues entonces tengo que dar los nombres de las 4 empresas y el gobierno municipal. Ah, pero ¿sabes qué? Hace 2 años se sumó la universidad fulanita de tal. Ah, bueno, pues entonces la información no es suficiente. Doy cuenta de la universidad. Y entonces, si ya reviso yo cuándo se creó el programa, cuánto dinero va a repartir, cuántos son los beneficiarios y quiénes son los actores, entonces ya la información es suficiente. Entonces ya paso a otro programa. ¿Sí? Ahora, el reto va a estar, y lo vamos a ver más que nada para la siguiente sesión, en que en 16 páginas podamos hacer nuestro informe anual. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a tener, en términos de impresión, si nosotros hiciéramos nuestro informe anual en una imprenta, tendríamos que presentar un dummy, que un dummy es un como borrador de cómo queremos que quede nuestra publicación, es una herramienta de los diseñadores. Este dummy tendría que tener 16 páginas y las 16 páginas son 12 páginas de contenido y las 4 otras páginas corresponden a las portadas, que en términos de diseño editorial se llama portada, contraportada, tercera de forros y cuarta de forros. Entonces estamos hablando ahí de 4 páginas y 12 interiores. Y en esas 16 páginas tenemos que decir todo lo que tenemos que decir. Entonces tenemos que ser bien esquemáticos. Tenemos que, ahora sí que, como dijo el dermatólogo, ir al grano.
Entonces tenemos que ser bien contundentes con la información. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguien más que nos quisiera compartir o preguntar? Creo que tenemos una mano levantada de Esmeralda, si no mal vi, Mauricio. No sé si ya se resolvió la duda. Hola, buenos días. Sí, con lo que estaba comentando Mauricio ya se resolvió. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda o algún otro comentario? Si pasamos, Joshua, por favor, a la siguiente lámina. Entonces, también tenemos que incorporar la lista de donantes y agradecimientos, la lista de consejeros y el personal operativo, las alianzas y sus resultados, gráficas de origen y aplicación de los recursos. Muy probablemente tenemos que hacer cuando menos 2 gráficas. Una gráfica de ingresos y otra de egresos. La gráfica de ingresos, es decir, un círculo o una gráfica de pie, donde decimos el tanto por ciento es por aportaciones individuales, el tanto por ciento es por cuotas de recuperación, el tanto por ciento es por programas de colaboración, el tanto por ciento es autogenerados, el tanto por ciento son empresas. Y así decimos el monto de los ingresos, el tipo de fuentes de financiamiento que tenemos, y entonces ya tenemos ahí 2 grafiquitas de ingresos, y luego cómo aplicamos los recursos. Y también tenemos 2 grafiquitas, una que dice operación y programas, y luego otra donde desarrollamos cada uno de los programas. Luego metemos fotografías, mientras más reales, mucho mejor. Y luego hablamos, ¿no? De veras que hay cosas que dice uno. Y nuestro modelo de atención se caracteriza por ser un programa educativo integral, y lo que aparece son una computadora abierta a una cancha de fútbol. ¿Y dónde están los niños? ¿Y dónde está lo integral? ¿Y dónde está? Entonces sí tenemos que tener esa sensibilidad de meter cosas que realmente le muevan a la gente. O luego metemos una foto muy buena, que puede ser nuestra foto que tomamos en el celular, pero que tenga los mínimos estándares de presencia, de reproducción. Porque luego metemos unas fotos que están súper pixeleadas y en lugar de ser un efecto positivo, es un efecto negativo. Y luego también en el diseño, bueno, nivelar el manejo de los blancos para facilitar la lectura. De igual manera que en una presentación de PowerPoint, pues yo no puedo poner más de 10 ideas en una lámina porque se pierde, entonces hay que darle el blanco para que realmente la lectura se vea adecuada. Lo mismo tenemos que hacer en nuestro informe anual, aunque lo vayamos a hacer en distribución electrónica. Cindy Espericueta, ¿quería levantar la mano o comentó algo? ¿No? La siguiente, por favor. Miren, aquí era lo que les decía, este es un ejemplo de una organización, hablando de lo que sería el core business y los programas. Entonces, es una lámina, que en una lámina estamos metiendo toda la información. Entonces, estamos hablando de la misión, de la visión, del objetivo que busca la organización. Y esta organización es una organización ambientalista. Y entonces aquí en el eje rojo están parte de los objetivos estratégicos. Y luego, ¿cómo cumplen esos objetivos estratégicos? A través de 4 programas, que los vemos aquí de diferentes colores, ¿no? El de pesca sustentable, el de conservación de tierras, el de conservación marina y el del agua y cuidado del agua. Y si queremos, bueno, pues entonces ya le dimos una pequeña descripción de lo que es el programa. Yo todavía lo haría más sintético. Reduciría el texto de nuestra naturaleza de cada uno de los programas, de los 4 programas, a la mitad, y pondría a lo mejor el presupuesto que se gastó en el año en cada uno de los programas. Y a lo mejor ahí mismo pongo los logos de los aliados estratégicos. Entonces, realmente en poco espacio estoy poniendo mucha información y la estoy privilegiando de manera que se pueda captar de manera adecuada. Y entonces lo que preguntaban, ¿y lo pongo siempre? Pues sí lo pongo siempre.
A lo mejor el año que entra lo presento de otra manera, o a lo mejor es tan esquemático y tan bien que lo sigo presentando así. Y entonces justo te da una visión clara de qué es la organización y cuáles son sus programas eje. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, estamos hablando de un modelo integral de otra organización. Aquí estamos hablando de Proeducación. La otra era una organización ambientalista en Baja California y esta es una organización que se llama Proeducación. Y entonces, ¿qué hacemos? Un modelo integral donde estamos hablando de los apartados grandes, donde está el dibujito de fortalecemos, ofrecemos, impulsamos, o sea, damos cuenta de lo que es nuestro modelo de intervención, pero finalmente lo vemos muy visual a través de las actividades que realiza esta organización. Nuestro modelo se basa en la formación, uno de los rectángulos, en la participación, en la generación de espacios educativos, en la consecución de alianzas y acompañamiento y vinculación. Entonces, de manera muy esquemática, damos cuenta de nuestro modelo de atención y aquí decimos cuántas escuelas atendimos en qué periodo. La siguiente. Acá hablamos de otra organización y entonces hablamos justo de cómo presentamos nuestras líneas de acción y cómo hablamos de nuestra misión y nuestra visión. Entonces, hablamos de la misión y de la visión y hablamos de que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil, con empresas sin gobierno y cuáles son las líneas fundamentales. Y como ven, es súper esquemático. Si no lo hacemos así de esquemático, bueno, pues a lo mejor lo hacemos y tenemos que desarrollar el texto en 2 páginas y se nos hace aburrido o tedioso. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué es distintivo el informe anual de otros materiales de mercadotecnia? Porque tiene la vida útil de 1 año, porque incluye información financiera y, como decíamos, no está solicitando donativos directamente, pero nos ayuda como herramienta para poderlo buscar. La siguiente. ¿Cómo crear un buen informe? Primero que nada, debemos de pensar como lector, designar un coordinador. Normalmente las organizaciones que son un poquito más grandes y que tienen coordinador de comunicación, pues a él le delegan la tarea del informe anual. Pero si no tenemos coordinador de comunicación, pues habría que designar algún coordinador. Es importante que sea una gente que conozca la organización. Y luego también podemos trabajar por comités, un comité de finanzas, un comité de donantes, un comité de programas, para que se facilite la consecución de la información. Valdría la pena hacer tu plan al principio del año. Entonces, ahorita tendrían como que doble responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de poder enmarcar el informe anual 2025, que estarían haciendo su estructura, pero al mismo tiempo tendrían que dejar la plataforma para que vayan viendo en el 2026 cómo van armando su informe. Y si estructuran la metodología que yo les estoy compartiendo, se les va a hacer muy fácil poderlo hacer, porque van a ir sumando la información y cuando ya llegue el mes de octubre, noviembre, les va a ser muy fácil poder sintetizar toda la información. Y acuérdense que el informe anual tiene que salir en el primer cuatrimestre del año siguiente. ¿Por qué sale en el primer cuatrimestre del año siguiente? Porque normalmente da cuenta de un año fiscal particular. En este caso estaríamos reportando el año 2025 y las organizaciones que tienen un presupuesto más grande finalmente pues, recibirían los estados financieros auditados al final del primer bimestre del año. Entonces tendrían otros 2 meses para poder hacer su informe anual. Y entonces tendríamos que también determinar por anticipación
participado, quién toma la decisión final, y habíamos sugerido que entonces para este taller pudieran asistir alguien del equipo operativo y alguien del patronato. Si es así, valdría la pena que mañana invitaran a alguien del patronato o alguien que pudiera tomar decisión para que esté también enterado y estén en la misma sintonía y les pueda ayudar para pues, desarrollar de la mejor forma su informe. Determinar el tipo de formato que vamos a utilizar, pensar en cómo fluye el informe, tiene que tener una lógica de la perspectiva del lector, reúne la información que ocurrió durante todo el año y armas una ruta crítica. Ahora, justo el informe anual, pues da cuenta de lo que ocurrió en el último año. Pero también podemos hacer formatos que sean a lo mejor informe de labores 2005-2025, porque estamos cumpliendo 20 años. Y entonces va a ser una recapitulación de un informe anual que vamos a hablar en breve de lo del año y le vamos a dar peso a lo que hicimos en 20 años. Entonces, hay modalidades que son diferentes. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dar 5 minutos 5 minutos y unos segundos de receso, de manera que a la 1:09 podamos, perdón, a las 11:21, bueno, a las 11:20 podamos regresar. Y por lo pronto, si alguien tiene algún comentario, alguna idea, que vaya pensando para pedir la palabra y empezar con eso. Entonces, nos vemos en 7 minutos. Muchas gracias, Mauricio. ¿Comentario? Gracias, Mauricio. ¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Qué dicen los participantes? No se queden con las dudas. Bueno, los esperamos ahorita en un ratito. Vayan por agua, tengan datos duros de su organización, de sus programas, a lo mejor el presupuesto en términos así muy generales. Acuérdense que la confidencialidad de la información está garantizada de parte de todos para que le saquemos el mejor provecho a nuestro taller. Pues ahora sí que reanudamos. Si gustas ponerme la siguiente diapositiva. Bueno, ya están todos por acá incorporados. Bueno, recuerden que ahorita es la parte, digamos, teórica y para la sesión de mañana va a ser la parte práctica. Entonces, incluso para la sesión de mañana vamos a dejar una pequeña tareita muy, muy breve. Van a abrir una presentación de PowerPoint, cada quien en su domicilio, y van a meterle 16 páginas. De las 16 páginas, la primera va a ser portada, la segunda contraportada, luego van a poner 12 y luego van a dejar 2, que sería tercera y cuarta de forros. Y ahí vayan pensando cómo van a distribuir su informe, cómo van a distribuir su información. Obviamente la primera es la carátula, donde va el nombre de la institución, su logotipo y a lo mejor el año 2025. Y bueno, podemos ver al ratito algunas ideas de cosas que pueden ser fundamentales. Entonces, para que hagan el esqueleto y lo tengan para mañana, para que tengamos justo los elementos para su informe. Y también lo vamos a hacer interactivo. Si es que alguien quiere hacer realmente la carta del director y quiere hacer la carta del presidente y mañana nos las quiere leer y compartir, la leemos, la compartimos, la criticamos positivamente o la mejoramos y van así a tener los elementos, porque acuérdense que el objetivo que trazamos para estos 2 días, que son 4 horas y es un criterio ambicioso, es tener las herramientas teóricas, metodológicas, pero sobre todo prácticas para poder hacer su informe anual. Bueno,
¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos programar tiempo y recursos para poder escribir nuestro informe, revisar nuestro informe, actualizar las listas tanto de donantes, de voluntarios, de correos. De correos es súper importante porque acuérdense que quedamos de que íbamos a hacer nuestro informe de manera digital y entonces una gran oportunidad de poderlo compartir. Y entonces antes de imprimirlo, pues tenemos que someterlo a la consideración de alguien para ver si encuentra algún error, que nos diga qué le gustó, que nos diga pues cuáles son sus impresiones, cómo le podemos hacer y luego destinar el tiempo y el recurso por si lo queremos hacer impreso y si lo queremos hacer impreso de manera sencilla. Podríamos hacer a lo mejor unos cuantos ejemplares, si estamos hablando de 14, de 12 páginas y 4 de foros, pues podemos hacer a lo mejor varias impresiones limitadas, 7, 8, para el patronato y para alguno de los donantes estratégicos, y la demás mandarlo de manera digital. Pero también podemos y debemos de dar algunas otras ideas fundamentales que nos pueden ayudar a enriquecer nuestro informe anual. Hasta aquí alguien que nos quiera hacer algún comentario, alguna observación. ¿Vamos bien? ¿Va la información clara? ¿Tienen alguna duda? El tiempo es para ustedes. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? ¿Todo en orden? ¿No hay manitas levantadas? Bueno, pasamos a la En el siguiente. chat, Mauricio, sí, perdón, dejaron adelante. una duda más bien, y si quieres le doy lectura. Entonces la tarea es presentación de PowerPoint, 16 diapositivas, 2 de portada, 1 contraportada, 12 de contenido y 2 de 3A y 4 de foros. Sí, hagan de cuenta que entonces van a ser 16. La primera es la portada, la segunda es contraportada, luego van a dejar 12 páginas en blanco y luego le pueden poner allá en su archivo de PowerPoint tercera de forros y cuarta de forros. ¿Qué vamos a hacer? Esas las vamos a tener como páginas comodín. En términos prácticos, todas las publicaciones deberían de llevar eso. Si las lleváramos a la imprenta, tendrían que tener ese, y si no, tendríamos que ocupar múltiplos de 4. Entonces, si no nos cabe la información en 16, nos tendríamos que ir a 20, y si no a 24, pero no podríamos hacer 17 o 19 o 18, porque justo los múltiplos de 4 es lo que le dan coherencia en el diseño a la publicación. Y entonces lo que podemos hacer es, normalmente dejamos en la primera, en la portada, el logo y el nombre de la institución, y la segunda de forros inicialmente la podemos dejar en blanco. Pero por eso les digo que son páginas comodín, porque si no, ¿qué podemos hacer ahí? Pues poner a la mejor misión, visión y valores, o podemos poner el nombre del patronato y luego del equipo operativo, o podemos poner una línea del tiempo. O sea, son información que nos puede ser de comodín. Hágala en blanco y entonces en su computadora, y si no, lo pueden hacer en papel. Y en papel entonces lo que se hace es un dummy. Y un dummy no es otra cosa que buscar hojitas de papel que represente cada una de las páginas, y entonces las hacemos así, de manera que en cada una de las páginas podamos ir anotando qué vamos a hacer. Entonces, si quieren, mañana tengan a lo mejor, ¿qué será? 6 hojas tamaño carta partidas a la mitad también. Pueden ser de reciclaje, como para que les dé el tip de cómo poder hacer el dummy, el dummy, pues manual, digamos. ¿Sí les quedó claro? La siguiente, porfa. Errores frecuentes. Ya vimos
¿no? Verlo como una obligación y no como una oportunidad. Esperar mucho tiempo antes de editarlo y publicarlo. Hay organizaciones que hacen su DOMI, su borrador, lo guardan y pasan eternidades en que lo podemos publicar. Escribir demasiado y hacerlo largo, entonces podemos hacerlo, dejarlo reposar un poquito y luego como pulir el texto. Yo cuando he hecho profesionalmente informes anuales de organizaciones, me pongo una fecha X, lo comparto con la organización, le dije, ¿sabes qué? Ahora vamos a dejarlo reposar como unas 2 semanas o una semana, que lo lea tu patronato, que lo lea el equipo operativo, lo leo yo y lo vamos a dejar en el horno, como quien dice, enfriándose. Y entonces ya pasa una semana o 2, depende del tiempo que tengas, lo vuelves a leer y normalmente lo mejoras, le quitas, dice, no, esto ya es reiterativo, aquí nos falta esto, aquí mira este detallito, pues mejor lo quito, esta foto está mejor, entonces te puede ayudar mucho eso. La otra cosa es no hacerlo demasiado frío y tampoco hacerlo demasiado cálido. O sea, porque caemos en extremos que de repente no son adecuados. El hacerlo demasiado frío, bueno, pues distancia a la gente. Pero el hacerlo demasiado cálido, pues de repente cae en el melodrama y lo hace empalagoso, de que estamos hablando de tantas cosas así de cálidas y por lo general, bueno, tratar de no utilizar diminutivos. Luego también podemos buscar gente que nos apoye en el trabajo pro bono, pero también vean la dimensión de quién les puede ayudar y todo, porque si es trabajo pro bono del despacho más importante de diseño de este país, híjole, pues nos va a ir postergando y podemos tener riesgo de que no salga en tiempo adecuado. Entonces ahí valoren la experiencia. También a lo mejor puede ser un voluntario que ayude, que colabore, pero pues que conozca un poquito la organización para que tenga posibilidad de comentar, de discernir. Adelante. La siguiente, por favorcito. Claro, Mauricio, me parece que tenemos una duda de Tania y nos preguntaba que si en las que son en blanco ahí van a anexar las cartas. ¿Perdón? Que si en las que son en blanco ahí se anexan las cartas. No, las cartas sería, el mensaje sería, digamos, la página 1. Acuérdense que la portada y contraportada no tendrían número, la número 1 sería entonces a lo mejor, justo pueden titularla, mensaje del director o mensaje del presidente y del director. Cada quien elija ya desde hoy qué va a hacer, si va a ser una carta conjunta o una carta de cada uno de ellos, o bien 2 pensamientos que no le logre ser una carta tan exhaustiva que van a estar al principio. Y luego también a la hora que tenemos el DOMI en el papel, vamos jugando con la información, de manera que lo que tenemos que ver es que a lo mejor en el centro de la publicación queden ingresos y egresos, para que también sea más didáctico. Entonces, el hacer, digamos, el esqueleto en el PowerPoint es como para distribuir la información. Obviamente la podemos ir cargando como copy-paste, como para más orientarnos. Y después en el papel podemos ir viendo cómo puede funcionar. Espero que con eso te haya quedado claro. No suficientes fotos ni espacio en blanco. Acuérdense que una foto habla por 1000 palabras, pero también si hacemos 1000 fotografías, pues de repente, pues demerita. Entonces hay que buscar que las fotografías o las ilustraciones sean lo más adecuado posible. Y entonces volviendo, por ejemplo, a estas organizaciones de biodiversidad, entonces, por ejemplo, esta es una imagen pues, que habla de la biodiversidad. Y si estamos hablando de nuestro programa pesquero, que es biodiverso y no sé cuánto, pues aquí ya lo ilustra porque está hablando pues de diferentes especies y está hablando de flora y fauna y están lo mismo los erizos que los corales, que algunas plantas, que el plancton, que los animalitos chiquitos, que los depredadores. Entonces como que una imagen te puede ayudar también a hacer un informe que sea pues importante, que sea llamativo y que sea de bajo costo.
Aguas en omitir a gente, porque acuérdense, una gente pues se va a sentir lastimada si no la mencionamos. Entonces, por eso les decía lo de los voluntarios. Si tenemos 15 o 20, los mencionamos a todos. Si no los podemos mencionar a todos, hacemos mención al equipo de voluntarios. Obviamente el consejo o el patronato, pues los ponemos a todos. En impresión, en una sola tinta y no se vale sacar fotocopias. Si vamos a hacer un informe digital, pues igual lo vamos a mandar y podría ser austero en el manejo de los colores, pero también podría ser diverso porque lo estamos haciendo electrónico y digital. Mucho cuidado con los errores gramaticales o en los nombres de los donantes, sobre todo los nombres de los donantes. Es súper importante que de repente metamos los logos de los donantes y para eso hay que tener un poquito de sensibilidad y conocimiento de los mínimos de píxeles que deben de tener para que tengan buena presencia, porque si no se ven demeritados y entonces pues no va a ser porque nos los mandaron mal, el donante va a decir, híjole, ¿cómo pusiste mi logo? Está mal impreso. Pues no está mal impreso, lo que es que no tiene la calidad adecuada, entonces hay que cuidar eso. Dar la tarea a la persona de desarrollo, ¿qué puede condenar a nuestro fracaso del informe? Dar a la persona de desarrollo en medio de la temporada de eventos o darle a los voluntarios o estudiantes de servicio social, pues aunque sean muy bien intencionados, no van a tener los elementos como para conocer en detalle lo que hace la organización. La siguiente. Usos del informe anual, bueno, exclusividad, enviar primero a los donantes para llevar a cualquier evento al que acudas, es importante llevar el informe anual, hay que incluirlo en la página web, usar frases de apoyo en las redes sociales para que la gente lo pueda ver y consultar, y buscar también que es una herramienta de orientación para nuevos consejeros o patronos, para el personal, para donantes y para voluntarios. La siguiente. ¿Cómo crear un informe con poco presupuesto? Bueno, designar un responsable, hablar de comités de trabajo y del cronograma, menos páginas, mejor 2 páginas a color completo que sean en blanco y negro, o sea, depende de su presupuesto, porque aunque digamos que si lo hacemos electrónico no cuesta, pues sí cuesta porque al final vas a hacer 5, 7, 8 ejemplares que vas a distribuir y lo demás, bueno, va en función también del tiempo que tú le dediques. También se pueden considerar formatos alternos, por ejemplo, hacer una postal o un póster, hacer a lo mejor un calendario y bueno, apoyarnos con los voluntarios también para la información, para las fotografías, para hacer las cotizaciones, para buscar la imprenta, para buscar los costos. O sea, podemos buscar muchas alternativas de apoyo para que no se centralice en una sola persona. Y si no, bueno, hacerlo lo suficientemente práctico para que una persona lo pueda sacar sin ningún contratiempo. La siguiente, por favor. Formatos. Puede ser el folleto tradicional de un informe que normalmente puede ser tamaño carta, cuando es como una revista de formato convencional. Puede ser formatos alternos como media carta, cuando puede ser media carta como, digamos, formato vertical, o media carta tamaño horizontal, que vendría siendo como, digamos, como este cuaderno, ¿no? Pero también podrían ser un doble página, y entonces déjenme, como si esto fuera una hoja tamaño carta, ¿sí? Y entonces es un doble carta donde lo tenemos así en 4, y entonces a tamaño carta normal, y tenemos aquí el informe, una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Y entonces lo diagramamos
armamos de manera de que se vea balanceada la información, si es que lo queremos imprimir. Pero si no, el formato que yo les digo de 16 páginas es accesible, es bueno, y si no, es noble para transmitirlo electrónicamente. Y luego ya saben que hay diferentes formatos, incluso este formato de 16 páginas se puede poner en algún programa de video, se puede poner en micrositios, se puede hacer en PDF o se puede hacer en ISU. Muchos de los informes anuales que nos comparten diversas organizaciones son en ISU, de manera que nos llega el informe adherido a una cuenta de correo, abrimos el archivo y podemos desplegar las 16 páginas de manera muy fácil. De ahí no lo podemos imprimir, pero sí lo podemos consultar. Entonces depende qué tan tecnológica sea su organización, qué tantos recursos tengan al alcance, pero sobre todo que despeguen su creatividad al máximo. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos ejemplos de algunos, los vamos a ver aquí en detalle. La siguiente. Aquí están los sitios web donde están, pero aquí los tengo captados. Por ejemplo, aunque no es muy vigente, es de 2011, lo que hace, por ejemplo, que es el Salvation Army en Estados Unidos, hace el informe anual en su página web y entonces está enmarcando las diferentes secciones como si fueran las páginas a las que estamos hablando. Entonces habla de nuestro año, nuestra visión, nuestras historias. Están hablando acá de testimonios de los particulares, de los beneficiarios, de los donantes, los estados financieros, todo lo que es la información financiera, leadership, liderazgo, y luego está el informe también de que se puede imprimir en PDF. Y bueno, dice es tiempo para cualquier propósito, y también viene aquí una manera de donar. Y entonces lo que hacemos nuestro informe en la página web, y lo que hacemos es una serie de mensajes de refuerzo para que la gente consulte y dice, ya está en nuestra página, en nuestro informe anual, y entonces normalmente lo que hacemos, este informe se pone como carátula principal de nuestra página web, de manera que la gente lo pueda ver, y al final está la parte de donde dice printable, dice para imprimir, o le podemos poner descargar y luego imprimir, y entonces la gente lo puede descargar y tener electrónicamente, o lo puede descargar y directamente imprimir. Esa es una idea. Nos vamos a la siguiente, otra idea fundamental. Es bueno cuando se hace el reporte anual, y entonces que está de repente cargado de fotos y de información, y si ven, por ejemplo, informe anual, pues es demasiado grande, ¿no? Lo ven, y entonces también son muchos recursos, son demasiadas fotografías, y finalmente, pues lo recibes y la verdad lo ves tan grande que no te invita a leer. Y ya no están los tiempos en presentar estas versiones de informes tan exhaustivos. Si ustedes revisan y con crítica positiva y de respeto, yo llegué a recibir algún informe de la Junta de Asistencia Privada de 250 páginas. Claro que están dando cuenta de 360 organizaciones, pero es demasiado. O informes anuales del CEMEFI de 100 páginas, o informes de organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, o Un Techo para tu País, de impresas, de 240 páginas. Entonces realmente no te invita a la lectura, además del gasto que representaba. Esto fue hace unos años, que muy probablemente las organizaciones conseguían recursos para la impresión de los materiales o trabajo pro bono, pero es tanta la información que normalmente no lo lees. Otra manera, también organizaciones que de repente
la Junta de Asistencia en algún tiempo también mutó de dar mucho más breve su informe y darlo a los que participábamos en su evento anual en un USB. Entonces, lo importante es que la información llegue. Otras organizaciones también han hecho de repente, consiguen los recursos de un patrocinador para un USB, y hacen un informe breve y lo acompañan ahí con un video institucional y algunos otros materiales para compartir con la gente. Pero si no, como decíamos, un informe en 4 páginas o un informe en otro formato, medio póster, pueden ser formatos accesibles para que la gente tenga claro qué estamos haciendo y difundiendo. La siguiente. Acá estamos viendo también otra que lo que hacen es una especie de postal que está muy sencilla, y en la postal que mandan electrónicamente y también por correo tradicional, apelan a que la gente pueda visitar la página y ver información más sintética. Y entonces aquí dice, bueno, cómo buscamos el apoyo de los voluntarios, cómo podemos compartir la información de nuestro 10º informe en Facebook, cómo podemos hacer la diferencia, y después acá viene un botoncito de donar. Esta práctica del informe y el botoncito de donar es muy anglosajona. En México todavía no tenemos la cultura, pero quienes tengan ya un botón PayPal para donar o un botón de donaciones en su página, claro que pueden vincular el informe a que la gente done, ¿sí? Le decíamos, no es una herramienta que esté hecha para movilizar recursos y donaciones, pero sí nos puede servir para eso. La siguiente. Bueno, ya está también descargable, ¿no? Esta es otra posibilidad del informe anual, donde está en la página web, y lo que viene es todo un apartado de Explora e Interactúa, y entonces vienen la información seccionada, las metas económicas, lo que se gastó de un programa, lo que se gastó de otro, si queremos ir nada más a donantes o si queremos ir nada más a áreas de conservación protegidas o a programas, y entonces, bueno, también es una modalidad de poder involucrar a la gente. En todo caso, el informe lo que busca es acercar a la gente a nuestra organización. El soporte material, ya sea impreso, tecnológico, la página web, el correo electrónico, el PDF, el USB, son herramientas tecnológicas que nos ayudan a difundir el mensaje, pero el contenido es lo que nos acerca con la gente, que es lo que tenemos que privilegiar. La siguiente. Esta es una postal, tal cual es una postal media carta de este tamaño, y entonces esto lo tiene al principio, es también de 2011, y habla de cuáles son las necesidades financieras que tuvo la organización. Aquí habla de $30,000, y habla de los diferentes componentes del programa, y aquí habla del abstract de realmente cuántas donaciones se hicieron, cómo está su liderazgo en la comunidad, y atrás, bueno, vienen los datos para mandarla personalizada por correo electrónico, por correo tradicional o utilizando correo electrónico. Entonces puede ser una síntesis de lo que hagamos de nuestro programa, y entonces a lo mejor nada más referimos ahí, aquí arribita, quiénes somos, la organización y algún elemento sustantivo, y pues damos los elementos más significativos, que son el manual, el balance de ingresos y egresos que tiene la organización. La siguiente. Ese es un informe anual también de la Junta de Asistencia. Si le siguen, bueno, la portada, que es lo que debe tener su portada, entonces el año y el logo de la institución, pero también puede tener algo alusivo. Muchas organizaciones ahorita que vinculan su tarea con el cumplimiento de alguno de los ODS, entonces ponen el ODS de educación o el de salud o el de las mujeres, dependiendo lo que estén con su logo institucional. Es válido. La siguiente.
Otra que es como calendario. Entonces, imagínense que realmente hacemos un calendario del año siguiente, donde lo podemos bajar de internet, la mitad, lo que viene siendo la parte de la fecha. Le podemos aquí poner algunos datos complementarios de nuestra organización y podemos meter, ahora sí que 12 fotografías y 12 temas sintéticos. Y claro, bueno, este sí nos cuesta un poquito más, pero también tendríamos la gran ventaja de que si hacemos un calendario, bueno, lo podemos hacer en formato carta o lo podríamos hacer en un formato más pequeño como este de una óptica comercial, y entonces tenemos la gran ventaja de que podemos buscar el apoyo de un patrocinador para que nos apoye lo que cuesta el programa y distribuirlo estratégicamente con nuestros donantes y público de interés, teniendo la gran ventaja de que el calendario va a estar presente durante todo el año siguiente. Para ese propósito, pues tenemos que hacer el esfuerzo de entregarlo lo antes posible, o organizaciones que hacen esto agarran el cuatrimestre. Les decía que normalmente tendríamos los estados financieros listos en el segundo trimestre del año, entonces justo empiezan de abril de 2026 a abril de 2027. Entonces tú vas a tener toda la información de tu organización en abril, entonces lo mandas y entonces el calendario la gente lo va a tener de abril a marzo del año siguiente. Como ven, hay muchas alternativas, hay muchas ideas. Y un paréntesis, nos quedan 10 minutos para concluir la sesión, por si tienen alguna pregunta o algo, hacerla antes de que nos vayamos. La siguiente. Acá vemos también otro que está en una sola página, también el informe, donde está la información más relevante, manejado como si fuera nuestro boletín mensual. Y entonces está dedicado justo a los logros del año, y entonces el boletín que normalmente emitimos en el primer número del año va relacionado con nuestro informe anual. Y entonces, bueno, el boletín son 4 páginas, como si fuera la portada, contraportada, tercera de forros y cuarta de forros, y en esa ponemos toda la información. Entonces, mucho más sintética, mucho más balanceada, y sí tiene que haber un diseño adecuado para que no se vea saturado de información. Una más, por favor. Ahí está, ¿no? Entonces, en 2 páginas podemos también hacer nuestro informe. En el boletín de 4 o en este de 2. Aquí se ve mucho texto, está claro reducido, pero es demasiado texto, pero igual podríamos pensar entonces a lo mejor, acuérdense de los múltiplos de 4. Entonces, estas son 2 páginas, pero entonces son frente y vuelta, entonces 2 páginas nos quedó como si fueran 4. Página 1, página 2, y aquí 2 áreas para escribir y 2 áreas para escribir acá. Entonces nos podríamos ir a 8, y en 8 ya quedaría más balanceada la información, porque es como si le sacáramos aquí una línea intermedia, y entonces ya nos quedaría 1, la primera foto en la primera página, las segundas 2 fotos en otra página, la tercera foto sola, puro texto en la siguiente, en la cuarta el texto con foto, y esta página también subdividirla en 4. La siguiente, por favor. Los testimonios son fundamentales. Y en este caso, bueno, los testimonios pues hablan por sí solos, ¿no? Se los quisiera leer para que vean. Incluso hay uno que está corregido, y está corregido justo intencionalmente para que se vea, es el que está en azul, se los voy a leer. Me gusta la terapia física, y entonces ve que la maestra corrigió, le puso el acento, le quitó la C y le puso la S, la terapia física, porque decía cuado y le agrega la maestra la N, cuando llegué, que no tiene la U intermedia ni el acento, yo no caminaba. Juan Francisco Hernández Martínez, y también le pone los
los acentos, primaria C, y pone el niño Ya no me caigo. Y es del Instituto Nuevo Amanecer en Monterrey, Asociación de Beneficencia Privada. Y bueno, pues el testimonio desgarra, entonces dense cuenta de lo importante que son ponerlos, y si los ponemos originales, pues mucho mejor. Otro de los testimonios: estoy aprendiendo a vender y me siento muy contento y quiero integrarme a un programa muy pronto. Oscar. A mí me gusta trabajar. Estoy aprendiendo para poder poner una mercería. Mauro. Es una organización que integra a las personas con algún tipo de discapacidad a la vida productiva. Entonces, bueno, los testimonios son súper importantes, muchas veces los dejamos de lado, y entonces un testimonio de un padre de familia, un testimonio de un beneficiario y uno de un donante son fundamentales para darle riqueza a nuestro informe anual. La siguiente. Gráficas, como les decía, gráficas de pay, en este caso están hablando de los resultados, entonces monto de los ingresos en la gráfica de barras y luego en la gráfica de pay las fuentes de financiamiento. Y acá en este sentido el monto de los egresos y las áreas sustantivas en las que está canalizado cada uno de ellos. La siguiente. En dado caso, los estados financieros, este es justo los estados financieros de la Junta de Asistencia dictaminados por Deloitte en el año 2011 o 12, y entonces, bueno, si es una práctica, se tiene que presentar así tal cual los estados financieros con el reporte de los auditores, y en este caso los auditores dan una descripción de lo que encontraron. Eso da transparencia a la sociedad sobre el uso y el destino de los recursos, y en el caso de organizaciones, que es muy frecuente, IAPs que tienen un patrimonio fiduciario o tienen un patrimonio inmobiliario, pues ahí habla, y los estados financieros reflejan el costo de tal a la expresión de los estados financieros, de lo que a lo mejor te donaron inmuebles en 1940, y bueno, cuánto implican esos inmuebles ahora en el 2025. La siguiente. Lo que veíamos de las cartas, en este caso, es un informe anual del CEMEFI, y entonces está tanto la carta, el mensaje de la presidenta del Consejo Directivo, que sería el equivalente al patronato con ustedes, y el mensaje del presidente ejecutivo. Los nombres varían de acuerdo a las organizaciones, pero acá sería mensaje del presidente del patronato y mensaje del presidente, perdón, del director ejecutivo. O mensaje institucional y ya ponen las dos fotos, una arriba y otra abajo, un solo mensaje. O ponen dos mensajes más breves. Les digo, es como cada quien quiera. Y la siguiente y última. El uso de las imágenes, que tengan su balance. Entonces, una imagen, un texto, una imagen, un texto. Si le queremos agregar, pues metemos alguna grafiquita en nota de página o metemos un collage de fotos, lo que nosotros queramos. Vamos a dejarle hasta aquí, nos quedan 5 minutitos para comentarios, dudas, inquietudes y algún comentario general sobre la sesión, cómo se sintieron. Yo les pido una disculpa que no me la di en la presentación, de que hablo mucho y demasiado rápido, y cuando me emociono, que siempre me voy tendido. Entonces, no sé si hay claridad, hay algo que quieran que recapitule y algún comentario general. Quien desee puede levantar la mano y activar su micrófono. Adelante. ¿Quién dijo yo? Lo que pasa es que yo no alcanzo a ver las manitas levantadas. Igual, si gustan dejar sus comentarios a través del chat, con mucho gusto les apoyamos con la lectura. Y nuestros compañeros nos hacen favor de leerlo.
¿Alguien puso algo en el chat? Al momento no, Mauricio. Bueno, pues no sé, a ver, todo muy claro, gracias por la información. Bueno, pues entonces una pequeñita tarea, lo de esta esqueleto del informe, que traigan sus hojitas blancas también para hacer el otro domi, y si es posible que asista alguna persona del patronato, como para que estén en la misma sintonía de lo que van a construir, para que mañana mismo salgan con la idea del informe. Tania Sugeli Quintana quiere hacernos un comentario. Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentre muy bien. De antemano, gracias por la información que nos está proporcionando. Ha sido de mucha ayuda. Soy la secretaria de la Casa del Adulto Mayor Cuauhtlatoatzin. Afortunadamente es la primera vez que me incorporo en esta capacitación. Desafortunadamente es el primer informe anual que vamos a presentar en la institución. Y quisiera preguntar si el día de mañana alguno de el presidente o el director de la institución quisieran anexarse, ¿cómo lo pueden hacer? Si se tienen que registrar, como nosotros nos registramos, y si en algún momento nosotros tenemos alguna duda sobre este informe que tenemos que preparar, si tenemos alguna opción con ustedes para que nos puedan orientar a lo mejor un poco más específico. Bueno, el factor administrativo ahorita se lo responden nuestros compañeros de la Junta de cómo inscriben al otro. No, realmente sería que más bien tuvieran la claridad de qué requieren para que la asesoría se la demos dentro del taller. Realmente el taller está pensado en 4 horas, justo la exposición general que estamos concluyendo ahorita, y mañana el trabajar con datos reales. Entonces, estadísticas, datos de sus programas, logros, modelo de atención, tengan ahí información, archivos, aunque no sean los definitivos, de manera que los puedan compartir y los vayamos poniendo cuando menos ejemplar de cada uno de ellos. Si, por ejemplo, asiste un presidente de alguno de sus patronatos, pues sugerirle a ustedes, oye, ¿no te gustaría hacer tu borrador de cara? Y nos las comparte y con todo gusto le enriquecemos. Y gracias por sus comentarios a muchos de ustedes que están comentando sobre la presentación. Sí, muchas gracias, Mauricio. Y si me permites comentar. Sí, justamente, perdón, Mauricio, les estoy colocando mi correo electrónico para el caso de las personas que no se lograron inscribir a esta actividad y desean que puedan asistir a la siguiente sesión del día de mañana. Nos pueden colocar a través de este correo sus datos, por favor, para compartirles la liga de acceso. Adelante, Mauricio. Gracias. Comenta uno de sus compañeros, en programas y proyectos realizados también puede ser en forma de gráfica, sí. Bueno, si gustan, vamos a la presentación y si quieren, vamos a poner una que nos va a servir mañana como para punto de partida. Si regresamos a la presentación, Joshua, por favorcito. Síguele. Una más. Si le despliegas una más. También otro comentario, ustedes van a tener estos materiales y uno más que es un texto descriptivo de qué es el informe anual y esta presentación. Si gustas darle una más. En lo que Joshua nos apoya con la presentación. Aquí está, la anterior. Entonces, lo que vamos a trabajar mañana, la anterior, por favorcito. Bueno, de todas maneras, el comercial, yo aliento a que puedan hacer llegar este material a quien lo necesite y lo único que les pido es que citen la fuente. ¿Cuál es la estructura que vamos a trabajar mañana? Un mensaje personal que inspire del presidente,
y algunas organizaciones incluyen también la carta del director, como comentamos, ya lo plantearán. Breve información de la organización, misión, visión y valores. Algunas organizaciones incluyen una semblanza histórica. El modelo de intervención esquemático, como lo vimos en la institución de ecología, o como la vimos en el otro que hacía política pública, o como lo vimos en el otro que realmente intervenía en procesos educativos. Resumen de logros y resultados. Puede ser en general o por programa. Historias y testimonios de donantes y beneficiarios. Opcional, meter estadísticas. Listas de donantes y agradecimientos. Lista de consejeros y personal operativo. Alianzas y sus resultados. Gráficas de origen y aplicación de los recursos. Estados financieros auditados. Y luego decíamos de comodín, si nos sobra espacio, podemos buscar cómo participar, y entonces ponemos información institucional para que la gente pueda participar. Esto es como lo mínimo. Ahora, fotografías también seleccionen como ejemplo unas 5 o 6 fotografías para que las tengan así presente y aquí podamos cuando menos comentar con alguna, de que de repente les digo, si estamos hablando del modelo de atención, pues que se vea la interacción de los niños o de los ancianos, o de los adultos mayores, o las mujeres violentadas, o las personas con alguna condición de discapacidad, interactuando con lo que nuestra organización pretende. Porque les digo, luego somos muy buenos para decir nuestro modelo de atención y ponen la computadora o la cancha o el comedor, pues eso no nos da pauta. ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario? Gladys, tenemos una intervención. ¿Algo? Mauricio, Ramos de la HAP de Sinaloa. Tenemos otra intervención, Mauricio, si nos permites. María Fernanda, adelante. Hola, buenos días, muchas gracias, todo muy claro. Me gustaría estar en el taller de mañana. ¿Dónde me puedo inscribir o cómo le puedo hacer? Sería con el mismo acceso. Si tú te inscribiste y recibiste el acceso al día de hoy, va a ser con el mismo acceso para la sesión de mañana. El mismo acceso, o sea, la misma entrada de hoy para mañana. Del día de hoy. De cualquier manera, mañana les estaremos mandando un recordatorio. Muchísimas gracias. Por nada, María Fernanda. También nos pregunta Tania, ¿cómo les vamos a hacer llegar la información? Recuerden que ustedes se inscribieron a través del sistema. Nosotros así captamos sus correos electrónicos. Así como les vamos a hacer llegar el recordatorio a través de ese medio, también les vamos a compartir los materiales y la presentación que nos comentaba el maestro Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, les vamos a compartir inicialmente de mi parte 2 materiales. Un documento en Word que es descriptivo de lo que es el informe anual, que es un poco todo el marco teórico. Un segundo documento que es y el tercer documento es esta misma presentación grabada, o sea, tal cual la sesión, que se las va a compartir la Junta de Asistencia en su canal de YouTube. Si de repente les interesaría, tengo yo un manual de comunicación que también se lo puedo hacer llegar a Jorge y que se los comparta, donde hay un apartado de informe anual y viene un poquito desarrollada también la metodología, pero con este cuadro y con lo que vamos a terminar mañana van a ver que les va a quedar claro poder hacer su informe. Gladys. ¿Ya no quieres hacer uso de la palabra? Bueno, pues un gusto haber compartido con ustedes. Como ven, la verdad de mi actividad profesional, esta de la facilitación de cursos me apasiona y pues me da mucho gusto que hayan destinado un tiempo para poder estar con nosotros en esta sesión. Muchas gracias, muy buen día, nos vemos mañana. Mismo canal, misma hora y como dice Juan Gabriel y con la misma gente. Inviten a sus patronos o a alguien patronato para que les saquemos mayor. Muchísimas gracias, Mauricio. Y bueno, nos estamos viendo el día de mañana.